Muy buenos días, chicos y chicas de quinto y sexto grado. Darles la bienvenida a todos ustedes para continuar trabajando la experiencia número 5. Y esta semana con la actividad celebrar o reflexionar acerca de los 200 años de independencia del Perú. El área que hoy trabajaremos es personal social con la actividad viejos problemas de hoy, cambios y continuidades. El propósito es el siguiente: identificarán situaciones que han cambiado o continuado en nuestro país. Los pasos que vamos a seguir para alcanzar el propósito de la actividad son los siguientes. Primero, reconocerán en diversos textos las características de los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los momentos históricos del Perú y los organizarán en un cuadro. Luego, elaborarán un organizador visual, donde analizarán un evento cotidiano, el acceso a la información y sus cambios o continuidad a lo largo del tiempo. Finalmente, aplicarán lo aprendido para explicar los cambios y continuidades del manejo de la basura en el proceso de la independencia del Perú y cómo lo vienen haciendo actualmente en su comunidad. Vamos a iniciar nuestra actividad con la pregunta: ¿todo cambia? ¿Qué creen ustedes? ¿Todo cambiará? Para saber que el tiempo pasa, se identificarán los cambios que se han dado, los cuales responden a una causa o varias. Esto no quita que también haya situaciones que continúan en el tiempo y a estas se les denomina continuidades. Los cambios y continuidades que hoy veremos son en los siguientes aspectos: en el aspecto económico, político, social, cultural y ambiental. Recordemos cómo María en principio cuestionaba celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, para lo cual fundamentaba que siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. Eso es lo que decía María, ¿verdad? Al inicio de nuestra actividad. ¿Qué opinas de ello? ¿Por qué en el título se dice viejos problemas de hoy? ¿Cuál será la relación con el tema de cambios y continuidades? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿por qué nuestro título en nuestra actividad será viejos problemas de hoy? ¿Ya están pensando? Muy bien, chicos. Ahora vamos a analizar y lo haremos en 3 pasos. Aquí tenemos el primer paso: reconocer aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. De los textos anteriores se han extraído las siguientes características. Vamos a ver entonces, vamos a leer los textos en el aspecto ambiental. ¿Qué nos habla el aspecto ambiental? Como ya sabemos todos, hablamos de la contaminación, las propuestas o acciones para el mejor cuidado del ambiente, y también hablamos acerca de la biodiversidad. Y en el aspecto económico, ¿de qué nos hablará? Corresponde a las características referidas a los recursos con los cuales se subsiste, es decir, las actividades económicas, los tributos indígenas, los impuestos, entre otros. El siguiente texto vamos a ver acerca del aspecto político.
y corresponde a las formas de gobierno, es decir, la monarquía española, los poderes del Estado, las leyes, la Constitución, las instituciones u organismos, así como la participación ciudadana. Y hablaremos ahora del aspecto social. Corresponde a las características que tengan relación con las personas, como los nacimientos, las muertes, las migraciones, las formas de agrupación, los asentamientos, campos, la ciudad, los estamentos, entre otras. Finalmente vamos a hablar del aspecto cultural. Y cuando hablamos del aspecto cultural, estamos hablando de las ideas de un momento histórico, la ciencia, el arte y sus diferentes manifestaciones, como la religión, la costumbre, el idioma. Dentro del aspecto cultural también podríamos considerar la música, la vestimenta. Muy bien, chicos, entonces hemos conocido un poco más acerca de estos 5 aspectos. Bien, continuamos con nuestra actividad. Dentro de su comunidad, región, país o continente, cada grupo humano tiene una manera de interrelacionarse. En esa interrelación se definen los aspectos social, político, económico, cultural y ambiental, según el momento histórico en que viven. De los textos 2, 3 y 4 se han extraído las siguientes características. Con ellas verás cómo se definen estos aspectos. Luego agrega las características que se solicitan en el recuadro. Vamos a hacer un poquito de un recuento sobre el texto número 2. Recuerden ustedes que nos hablaba sobre María Parado de Bellido, cómo ella en la época de la independencia, en las batallas, ofrecía comida a los soldados peruanos, ¿verdad? Ella también se encargaba de transportar las cartas, pero finalmente fue ajusticiada, capturada y ajusticiada. Luego en el texto número 3 hemos hablado acerca de Túpac Amaru II y recordemos que él fue uno de los primeros indígenas en sublevarse contra los españoles, porque ya estaba demasiado cansado de todas las injusticias que los españoles cometían con nuestros hermanos indígenas. En el texto número 4, para recordarles, hemos hablado acerca de la monarquía española, quien controlaba todo tipo de información desde la década de 1780. ¿Y para qué controlaba esa información? Para evitar que los ideales de la Revolución Francesa se expandieran a las colonias. ¿Y cuáles eran estos ideales? Estos ideales eran, pues, hablaban de los derechos, ¿no? Que todos teníamos derechos, pero ellos no querían que se enteraran, ¿no? En nuestras colonias. Es por eso que no permitió ingresar ningún tipo de información. Chicos, continuamos con nuestra actividad. Elabora el siguiente cuadro en tu cuaderno para que realices las anotaciones respectivas. Como podemos ver aquí, en este cuadro indica momento histórico, la independencia. Y vamos a ver los aspectos en cuanto a sus características de cada texto que hemos leído. Del texto número 4 tenemos una característica. La monarquía española controló la información sobre todo desde la década de 1790. Eso corresponde al aspecto político. Del texto número 3, mucho antes de la independencia, tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena. También corresponde al aspecto político. Del texto número 3 también podemos obtener otra característica cuando dice que la rebelión de Túpac Amaru II en 1780 corresponde al aspecto político.
Del texto número 2, María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas. ¿A qué aspecto corresponde? Al aspecto político. Del texto número 4, aquí debemos poner muchísima atención porque vamos a trabajar en los 3 aspectos. A ver, veamos la primera característica. Quedaron prohibidas las lecturas que trataran temas políticos y cuestionaran al rey. ¿A qué aspecto pertenece cuando nos habla de las lecturas? Muy bien, al aspecto cultural. ¿Y qué podríamos buscar? Una característica del texto número 4 con respecto al aspecto social y al aspecto ambiental. A ver, para orientarles en la actividad en cuanto a lo social, ustedes recuerdan cuando hemos leído el texto anterior, nos habla de las personas, nos habla de los territorios, de los nacimientos, de todo ello, ¿verdad? Entonces, podríamos buscar una característica. Cuando la monarquía española controló la información para evitar que los ideales de la Revolución Francesa se expandieran a sus territorios. Ya ve, tenemos una relación con el aspecto social. Y en el aspecto ambiental, ¿de qué nos habla? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Muy bien, cuando se refiere a la protección, al cuidado del ambiente, a la biodiversidad. ¿Y qué aspecto podríamos encontrar nosotros en el texto número 4? A ver, vamos, muy bien, cuando los barcos arribaban a los puertos del Pacífico. ¿Qué sucedía al arribar los barcos al puerto del Pacífico? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Habría contaminación? Claro que sí, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora, en el paso número 2, vamos a reconocer los cambios y continuidades con base en algunos elementos analizados en el paso 1 y algunos elementos cotidianos. Puedes ayudarte con los textos de esta experiencia y con las que vivencias día a día. También pregunta a tu familia. Un elemento cotidiano tanto para las peruanas y los peruanos de hoy como del tiempo de la independencia es la información. ¿Y cómo lo vamos a trabajar esta actividad? Realizando lo siguiente. Tenemos un cuadro con 3 columnas. La información vamos a obtenerla del pasado, del presente y del futuro. Vamos a identificar. Vamos a trabajar en la primera columna. A ver, pongamos atención. Identifica cómo se manejó la información durante el proceso de la independencia, es decir, desde 1780 a 1824. Para ello, nos realizamos la siguiente pregunta. ¿El acceso a la información la tenían todas las peruanas y todos los peruanos? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, todos los peruanos no tenían acceso a la información porque el virrey lo impedía. Ahora vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo llegaba la información a las peruanas y los peruanos? ¿Cómo llegaba? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien, las personas de ese entonces llevaban información escritas en cartas, así como lo hacía María Parado de Bellido. Ahora nos trasladamos al presente, es decir, a este año 2021. Vamos a identificar las características de cómo se maneja la información este año. Seguro ustedes ya tienen en mente, ¿verdad? ¿Con qué medios se informa tu familia sobre lo que sucede en el día a día? Por ejemplo, este año la información es virtual, ¿verdad? Usamos el internet, los medios como el periódico. ¿Qué más? A ver, complementen ustedes a esta respuesta. ¿Cómo puedes identificar
cuándo una noticia es muy importante? ¿Cómo te enteras de las noticias importantes? A ver, vamos aquí, ustedes respondan. Por ejemplo, las noticias se hacen virales por las redes sociales, pero tengo que ver si es de fuente confiable. Eso es lo más importante. Finalmente nos vamos a trasladar al futuro, identificando las características que consideras que tendrá la información en los próximos años, es decir, a partir del próximo año 2022 hacia adelante. ¿El acceso a la información será para todas las peruanas y todos los peruanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo será ese acceso a la información? A ver, será en forma digital, pero ¿cómo? A ver, complementen ustedes la respuesta. ¿Cómo llegará la información a las peruanas y a los peruanos? Vamos, los invito a ustedes a completar esa pregunta. Es momento de que preguntes a tus padres cómo llegará la información a las peruanas y los peruanos a partir del próximo año. Vamos a concluir respondiendo a las siguientes preguntas. ¿El acceso a la información lo consideras un problema del presente? ¿Será un problema el acceso a la información? No es un problema del presente, porque todos tenemos derecho a acceder a información que sea necesaria para nosotros. A ver, ¿tienes otra respuesta? Vamos, escribe en tu cuaderno. ¿El acceso a la información fue un problema del pasado? ¿Qué creen ustedes? A ver, con todo lo que nos venimos informando. Sí, ¿verdad? Porque la monarquía prohibía leer libros de información. ¿Qué más? A ver, complementa esta respuesta. ¿Qué cambios identificas entre el pasado y el presente con respecto al acceso a la información? ¿Y qué semejanzas identificas? Para responder a esta pregunta, lo vamos a realizar en el siguiente esquema. Muy bien, tenemos el esquema, lo vas a anotar en tu cuaderno. Y dice, el acceso a la información en tiempos de la independencia. Escribe las características. Tenemos en el lado izquierdo las semejanzas y en el lado derecho las diferencias. Pero también tenemos aquí en la parte central una pregunta, ¿verdad? ¿El acceso a la información la tienen todas las peruanas y todos los peruanos? A ver, ¿qué podríamos responder en cuanto a las semejanzas? Hoy en día todos tenemos acceso a la información. Y en cuanto a las diferencias, que en la época de la independencia solo tenían acceso a la información el virrey, es decir, los españoles, ¿verdad? Muy bien. A ver, en cuanto a la segunda pregunta, recuerden que esta pregunta complementa para las semejanzas y diferencias. ¿Cómo llega la información a las peruanas y los peruanos? A ver, hoy en día la información llega mediante diversos medios de comunicación. ¿Y cuáles son las diferencias? Que antiguamente llegaban solo en libros y cartas. Muy bien. ¿Es un problema para las peruanas y los peruanos el acceso a la información? ¿Qué creen ustedes? Vamos, los invito a dar sus respuestas. Ahora vamos a trabajar el paso número 3 y lo haremos con la siguiente pregunta. ¿Viejos problemas de hoy? Después de lo realizado en el paso 2, te habrás dado cuenta de que hay situaciones en la actualidad que también se han vivido en otros procesos históricos. Así como hay características que continúan, también hay otras que han sufrido cambios. María, al manifestar que todo sigue igual, ¿crees que piensa ella? Ella mencionaba que la basura está acumulada en las calles.
Hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. Esta situación también se habrá dado durante la independencia. De ser así, sería una continuidad y por lo tanto una oportunidad para realizar acciones de mejora. Para ello, te sugerimos realizar el análisis de los pasos 1 y 2. Realiza una breve explicación sobre los cambios y continuidades del manejo de la basura en el proceso de la independencia del Perú y cómo lo vienen haciendo actualmente en su comunidad. Ahora sí, ustedes tienen que realizar esta actividad. Oriéntense de la actividad del paso 1 y paso 2. Ahí hemos hablado y tenemos también algunas respuestas. Sé que ustedes lo harán. Finalmente hemos llegado a nuestra autoevaluación y estoy segura que habremos logrado los 3 criterios, ¿verdad? Muy bien, chicos, conmigo hasta el día de mañana. Cuídense mucho.